Hey, welcome to English Star. How is everyone? I am ready to begin. We are ready to begin. First of all, bien, hola, ¿cómo están todos? Voy a decir esto en español. Y lo primero que quiero decir es que en una notificación de Richard GNR o GNR que me pide que explique por qué la palabra tiene que ir primero y luego el segundo en el caso de las question words. Esta respuesta para Richard la voy a dar en la última parte de este video, por eso va a ser más largo. Así que ahora vamos a explicar lo que es el significado y definición y algunos ejemplos del verbo lose. Y después, al final, vamos a explicar brevemente lo que se tratan las palabras de pregunta. Dicho esto, vamos a comenzar con el verbo lose. La definición del verbo lose está en inglés, obviamente. Dice lo siguiente: lose something to be unable to find. Bueno, en realidad es perder algo que no se puede encontrar. En realidad, resumido, el verbo lose va a significar perder. Tengo un ejemplo, en este caso, tengo el ejemplo de esta pequeña oración. Trees lose their leaves in winter. Trees lose their leaves in winter. Ustedes saben que leaves como sustantivo son hojas de los árboles, ¿ya? Leaf es una hoja y leaves son hojas. Bueno, en realidad aquí está como sustantivo y dice la oración lo siguiente: los árboles pierden sus hojas en el invierno. Entonces tenemos acá el verbo de manera presente simple y está en una oración simple, como había dicho, y con un comienzo, en este caso, con un sustantivo plural, que es árboles, ¿cierto? Los árboles. Y que si lo quisiéramos reemplazar por un pronombre, diríamos they, si es que supiéramos de lo que se trata esta pequeña oración. Diríamos they lose their leaves in winter. Pero está con el sustantivo. Y el segundo ejemplo, que es también simple, es un nombre de este sector de acá, de este país, que de ancestral, un nombre ancestral de mujer, es femenino. Mylen wants to lose weight. Mylen wants to lose weight. Este tiene que ver con nuestro sujeto, ¿no? Que es un sustantivo propio, un nombre, Mylen, y luego tenemos un verbo principal como desear o querer, wants. Mylen quiere o desea. Perder, to lose. No olvidar que el verbo, cuando viene anticipado de una preposición, de la preposición to, la T y la O, el verbo va a estar en forma infinitiva, es decir, va a terminar en ar, er, ir. En este caso termina en er, perder. Y peso, evidentemente la última palabra, ¿cierto? Es peso. Entonces Mylen desea perder peso. Por lo tanto, tenemos dos oraciones simples como ejemplo del verbo lose, que significa perder. Ahora, dicho esto, el verbo en sí, el verbo perder, lose, puede ser utilizado
evidentemente en muchas formas diferentes. I lose my pencil. Yo puedo decir, por ejemplo, en una manera muy simple. Yo, lose my pencil. Yo, yo pierdo mi lápiz. I lose my pencil at the end of the day. I always lose my pencil at the end of the day. Yo siempre pierdo mi lápiz en el final del día, o al final del día. Entonces, si ustedes se fijan, uno puede ir armando oraciones ya sobre cosas que uno puede decir de acuerdo a lo que uno quiera. En este caso, lo creé y lo inventé solamente en este momento de perder un lápiz. Pero puede ser cualquier otra cosa que a uno se le pueda ocurrir y así poder sacar más ejemplos para después, por ejemplo, armar, valga la redundancia, no tanto ejemplo, armar historias o algo que uno pueda querer decir para entretener, por ejemplo, que es lo que quiero yo avanzar más adelante. Uno puede decir it was, era a rainy night, una lluviosa noche. And when I knocked the door, cuando golpeé la puerta, I found out, encontré, that I have lost my keys, que había perdido las llaves. En este caso, I have lost my keys. Está en pasado, ¿no? Lose presente y lost pasado. Bueno, ustedes saben que hubo una serie que se llamaba Lost, ¿no? Y evidentemente era Perdidos. Así que esta como creación que uno puede hacer con los diferentes verbos lo pueden inspirar a uno para querer decir cosas en una, por ejemplo, creación literaria, de tratar de decir algo que pueda ser entretenido o contar algo que pueda ser entretenido. Y a la vez eso produce una constante creatividad en el sentido del idioma, ¿no? Que uno va a ver cómo puedo colocar esta palabra, cómo lo puedo decir, fijarse muy bien que esté en presente o que esté en pasado o presente pasado. Entonces todo ese tipo de cosas uno las va como solucionando de a poco. Es evidente que estoy esperando que la página cambie. Ahí está, justamente. Y ahora, bueno, ya sabemos que lose significa perder. Y estos pequeños ejemplos que hice acá es el siguiente. Dice, por ejemplo, there is no time to lose. There is no time to lose. There's no time to lose. No hay tiempo que perder. ¿Ya? Como también es como, claro, uno ahí puede crear, ¿no? Otra idea. Let's hurry, apurémonos. There's no time to lose. No hay tiempo que perder. I don't know. We gotta go um, to see the movie. And we're late. There's no time to lose. Vamos atrasados a ver la película, ¿no? No hay tiempo que perder. Vamos. Y así uno puede ir pensando en qué forma utilizar el verbo para sacar ya alguna ventaja en aprenderlo más rápido. Por ejemplo, el siguiente escrito dice: It is good to have money, to buy things that money can buy, but it is better not to lose things money cannot buy.
Bueno, esto es un poco más extensa, ¿no? Y dice lo siguiente. It is good to have money. Es bueno tener dinero. To buy things that money can buy. Para comprar cosas que el dinero puede comprar. Valga la redundancia, ¿no? But it is better. Pero es mejor. Un comparativo, ¿no? But it is better. Not to lose things. No perder cosas. Not to lose things money cannot buy. Que el dinero no puede comprar. Es decir, en esta situación, el verbo va a estar relacionado con no perder algo más importante que el dinero. Que generalmente, evidentemente, es dirigida a una persona. Porque no hay nada más en la vida, más importante en la vida que el ser humano. Por lo tanto, lo que está tratando de decir en esta, como entre oración y ejemplo, dice, bueno, it is good to have money. Está bien tener dinero. Ya, muy bien, perfecto. To buy things that money can buy. Para comprar cosas que el dinero lo puede hacer. But it is better, pero es mejor, not to lose, no perder, things money cannot buy, cosas que el dinero no puede comprar. ¿Ya? Entonces ahí uno puede entender la creación de esta oración tiene que ver con cosas que son ya más relacionadas con un aspecto sensitivo, ¿no? Donde se pretende llegar al corazón de la persona para que no le dé tanta importancia al dinero, sino más bien al humano. Y la última, ustedes pueden ver que tenemos acá uno de los verbos que ya hemos visto, ¿no? Lo vimos en los videos anteriores, por lo tanto, sí, esto ya lo pueden traducir fácilmente. Lend your money and lose your friend. Lend your money and lose your friend. Bueno, ahí evidentemente lo vamos a dejar ahí pendiente esa oración, no la voy a decir, ya que yo creo que sí, ya al escuchar sobre el verbo lend, your money, ya es más fácil de traducir, ¿no? And lose your friend, creo que sí está bastante claro lo que quiere decir esa oración. Y es por esto que vamos avanzando ya en forma más rápida de los verbos irregulares. Estos 5 siguientes verbos que van a estar en presente los vamos a ver de manera más rápida y para ya ir tratando de formar a lo mejor pequeños escritos con un orden, recuerden, primero el sujeto, después viene el verbo, después viene el complemento u objeto, depende de lo que quieran decir, y de a poco ya pueden ir formando cosas, pueden ir formando alguna pequeña historia. No es necesario que uno, cuando quiera escribir algo, quiera decir algo o crear una historia, sea algo de, no sé, por decirlo, 60 páginas, no. Puede ser solo 3 páginas. O solo una página. En una página uno puede decir bastante, ¿sabían ustedes? Depende de lo que uno quiera, el tema central al cual uno se quiera dedicar o decidir escribir. No olvidar que siempre hay un comienzo, ¿no? Aunque parezca muy obvio esto, siempre hay un comienzo, hay donde está el tema central y el momento más cúspide de la historia, ese en este caso que se llama clímax, y después viene evidentemente ya la parte final, ¿no?
Por lo tanto, la historia parte tranquila, luego sube donde está el acontecimiento más importante, sube, 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 como en un gráfico así, una línea hacia arriba, y luego, una vez que pasó toda esa tormenta o esa situación inesperada en la historia, vuelve toda la normalidad, casi como al comienzo, y tiene un final feliz. Y es así como uno puede ir eh, practicando. Bien, lo que es con respecto a las palabras de pregunta, question words. Las palabras de pregunta más comunes son what, where, when, who, why, which, how, whose. La palabra what significa qué o también se puede traducir como cuál. Where, dónde. When, cuándo. Who, quién o quiénes. Why, por qué. Which, cuál o cuáles. How, cómo. Y whose, de quién o de quiénes. Bien, aquí hice unos pequeños ejemplos donde yo puse, por ejemplo, cuando uno va a decir algo en la cual quiere una respuesta, generalmente para formar las preguntas colocamos verbos auxiliares antes del sujeto. Ya aquí todavía no avanzamos lo que es las palabras de pregunta. Entonces, por ejemplo, yo digo does it work? Funciona eso. En este caso, primero está el verbo auxiliar does y después viene el pronombre, en este caso el pronombre neutro it. El caso de has he gone, se ha ido. Primero tenemos el verbo auxiliar has, luego tenemos el pronombre he. ¿Se fijan? Que por el momento estas preguntas son con los verbos auxiliares, que también se pueden utilizar con los verbos de modo, que también vienen antes del sujeto. Fíjense, can you help me? Primero el verbo auxiliar de modo can, y luego viene el sujeto, en este caso en el pronombre you. Can you help me? Y fíjense que, por ejemplo, aquí la respuesta, en este caso, ¿sí? Does it work? Yes it does, no it doesn't. Sería respuesta corta, short answer. Has he gone? Yes he has, no he hasn't. En este caso, con el verbo auxiliar de modo, can you help me? Yes I can, no I can't. Entonces, ahora, vamos a ver lo que es cuando el verbo to be es el verbo principal. Cuando sucede eso, no utilizamos verbos auxiliares, ¿ya? Is she here? ¿Está ella aquí? La respuesta puede ser corta, obviamente. Yes, she is, no, she isn't. Si ella está, no, ella no está. O, are you sad? ¿Estás triste? Yes, I am, sí lo estoy, o no, I am not, no, no lo estoy. Se fijan que todas esas requirieron de respuesta corta. Pero fíjense cuando uno tiene que utilizar la palabra de pregunta. Y en ese orden que está ahí. Vamos con la primera. Where were you last night? ¿Dónde estuviste anoche? Y la respuesta evidentemente tiene que ser más concreta, más informativa. In my best friend's house, en la casa de mi mejor amiga. Segunda pregunta. Why did you go there? ¿Por qué fuiste ahí? Todas las preguntas que comienzan con why se tienen que responder con because, porque sale abajo. Why did you go there? ¿Por qué fuiste allí? Because Mylene invited me. Porque Mylene me invitó. Tercera pregunta. Who were you with? ¿Con quién estabas tú? With all her friends. Estaba con todos sus amigos. Y la cuarta pregunta. What time did you go there? ¿A qué hora fuiste para allá? At 8 o'clock. A las 8 de la tarde, de la noche. La última pregunta. Which kind of friend do you prefer? Fíjense bien aquí que estas están presentes. Las anteriores están en pasado. ¿Por qué? Porque la pregunta tiene que ver directamente con la persona con la cual
él está conversando. En este caso yo pondría el ejemplo de que él podría estar con un adolescente, puede ser su padre, que le está tratando de preguntar por qué salió sin permiso. Entonces está tratando de averiguar qué clase de amigos él prefiere, para ver qué clase de amigos tiene. Y él le responde, someone like me, alguien como yo. Si se fija en el orden, es la palabra de pregunta, luego viene en este caso con el verbo to be en pasado, ¿no? Y luego viene el sujeto. Fíjense bien, las que no están con el verbo to be, la palabra de pregunta, el verbo auxiliar y luego el sujeto, ¿ya? Y luego viene el verbo principal. ¿Se fijan? La siguiente también, palabra de pregunta, el verbo to be, el sujeto. Hasta ahí llega. Y las que no están con el verbo to be, palabra de pregunta, ¿cierto? Verbo auxiliar, sujeto y verbo principal. Y la siguiente pregunta que le dice, how did you get there? ¿Cómo llegaste allí? En un taxi, in a taxi, en un taxi. Y la última pregunta, when did you go there? ¿Cuándo fuiste allá? Last night, anoche. Aquí, en este caso, las palabras de pregunta están referidas en este orden, más o menos que puse acá abajo. Todas las palabras de pregunta referidas, en este caso con who, van a estar referidas a personas, ¿ya? Netamente a personas. Que ahí está en inglés, for people. Las palabras de pregunta what or which van a estar referidas a cosas, ¿ya? Which kind of book do you like? ¿Qué clase de libro te gusta? Una cosa, no el libro. What is your name? Claro, tu nombre, ¿no? Bueno, no es una cosa, es un nombre, pero relacionado con ese tipo de situaciones. El caso de when, ya va a ser siempre para el tiempo, ¿ya? When is your birthday? Que generalmente todos preguntan, ¿no? ¿Cuándo es tu cumpleaños? En la fecha, ¿no? El tiempo. El caso de where va a estar relacionado a lugares, for places, ¿ya? Lugares. El caso de la palabra de pregunta why, que significa por qué, esta va a estar relacionada con razones, para razones, los motivos por los cuales la persona hace las cosas. Y en este caso, la palabra de pregunta how va a estar relacionada para más detalles, ¿ya? Para obtener más información. No olvidar que la palabra de pregunta whose, W-H-O-S-E, que es de quién o de quiénes, yo puedo decir whose books are these? ¿De quién son estos libros? ¿O de quiénes? ¿De quiénes son estos libros? Whose books are these? Entonces va a estar relacionado con, en este caso, whose, a las cosas que pertenecen a las personas. Por lo tanto, esa sería mi explicación. Ojalá que haya servido. Muchas gracias por ver los videos. Nos vemos pronto en un próximo ejemplo y continuamos con los verbos irregulares. Muchas gracias por todo. Nos vemos pronto y bye bye.